de una vez al valor de J2, que el coeficiente de la S de mayor grado en el denominador valga 1 y habría que dividir 80 por cada término del numerador y 80 por cada término del denominador. Y lo que nos queda es que el signo menos, recuerden que está factorizado, en el numerador nos va a quedar 6.5175 por S menos 1.25 y el denominador va a ser S cuadrada más 5.25S más 2.5 amperes. Como queremos calcular el voltaje del capacitor y era menos 20 sobre S, que es la impedancia del capacitor por la corriente de la malla 2, que ya la tenemos aquí, al multiplicar tenemos que sería numerador por numerador, denominador por denominador. Este menos que va a multiplicar al menos de J2 se vuelve más, y entonces sería 20 por 6.5775, nos daría 130.35 por S, menos 1.25 por 20 nos daría 25. Y el denominador, siempre que estemos multiplicando s's, en este caso, o más bien vamos a generar un polinomio, no les recomiendo que la s que está multiplicando a todo esto la introduzcan. Nos hubiera quedado s cúbica más 5.25s cuadrada más 2.5s. Como vamos a tener que factorizar ese polinomio que sería de tercer grado, pues a veces les cuesta mucho trabajo, su calculadora no lo puede hacer y vienen las quejas. ¿Qué sucede? Dejamos la s multiplicando al polinomio de segundo orden, y si factorizamos este es mucho más fácil y todas las calculadoras pueden hacerlo cuando se tiene un polinomio de segundo orden. Entonces, factorizando, tenemos que en el numerador el voltaje del capacitor va a ser igual a 130.35S menos 25, mientras que el denominador va a ser S, que multiplica a S más 0.52961 y multiplica a S más 4.72038. Tenemos tres raíces, expandimos en fracciones parciales, vamos a tener que calcular tres constantes. La constante 1 sobre S, la constante 2 sobre S más 0.52961, la constante 3 va a ser igual a S más 4.72038. Calculando el valor de cada una de las constantes, ya sabemos el método que yo utilizo, podemos usar el que quieran. Caso índice 1 va a ser igual al denominador de la constante 1, que va a multiplicar a la función antes de expandirla en fracciones parciales. Un detalle aquí, como yo estoy trabajando con la S, que está separado de este polinomio, que serían estos dos binomios, puedo regresarme a este y no voy a cometer ningún error porque estoy evaluando a S. Por eso es que vuelvo a escribir este polinomio. Quien quiera sustituir estos dos aquí, les debe de dar el mismo resultado. O aproximarse, porque aquí estamos cortando decimales. Si les queda 9.89 y 9 pues aproximadamente igual a 10, claro, negativo, está correcto. No empecemos con problemas de que no me dio lo mismo, pues va a depender de las decimales que yo corte aquí, aunque son 5, todavía tiene más, y aquí no estamos cortando ningún decimal. Entonces, mientras sea lo más cercano a 10, estamos correctos. Va a ser por las decimales. Entonces, sustituyendo, ¿qué tenemos? Bueno, en este caso esta S se va a eliminar con esta S. S vale 0. Esto vale 0, 0, 0. Y sería menos 25 entre 2.5 nos da menos 10 la constante 1. La constante 2, tomamos el denominador de la constante 2 y lo multiplicamos por la función. Ahora sí interviene esto porque ya es del polinomio de segundo orden, por la función antes de expandir en fracciones parciales, pero la vamos a evaluar cuando S es igual a, 0, a menos 0.52961. Este término se elimina con este término, se sustituyen valores, se hacen operaciones y nos queda 42.368. La constante 3, tomo el denominador de la constante 3 y lo multiplico por la función antes de expandirla en fracciones parciales y le evalúo cuando S es igual a menos 4.72038. De nuevo, elimino este término con este término porque está multiplicando y está dividiendo. Sustituyo datos, hago operaciones y nos queda menos 36.784. Recuerden que vamos a usar dos decimales ya para el resultado final. Y entonces se tiene que el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace es igual a menos 10 sobre S más 42.36 sobre S más 0.52 menos 32.36 sobre S más 4.72 volts. Por lo tanto, el voltaje del capacitor, aplicando transformada inversa y en el dominio del tiempo, va a ser igual a menos 10 por UDT, que puede quedar nada más menos 10,
más 42.36 por e a la menos 0.52t menos 32.36 por e a la menos 4.72t. Aquí hay un detalle. Tendrían que ubicar, por eso les digo que lo transcriban a una libreta, el circuito en tiempos mayores o iguales que 0. El primer circuito cuando nada más hicimos, o cuando se iba a hacer el cambio de interruptor. Si ustedes recuerdan, en el intervalo igual a 0, apenas se había cambiado el interruptor. Es decir, el capacitor no tenía carga. Si yo evalúo mi expresión en un tiempo igual a 0, si t vale 0, aquí me va a quedar menos 10. E a la 0 es 1, es 42.36. E a la 0 es 1 y me quedaría menos 32.36. La suma de ellos me va a dar 0. Porque en el primer instante que yo cierro el interruptor, apenas va a circular corriente a través del capacitor y se va a empezar a cargar por la fuente que tiene a un lado y la condición inicial del otro capacitor. Pero cuando apenas ese interruptor está abierto y yo lo cierro, ¿qué sucede? El voltaje en el capacitor vale 0. Transcurrido un tiempo, si ustedes quieren evaluar a t en 5 segundos, van a obtener ya un resultado de voltaje. ¿Por qué? Porque entonces ya el capacitor se empezó a cargar. Y eso es lo que se hace para evaluar cómo se va cargando el capacitor y en qué intervalo de tiempo tendríamos el voltaje máximo del capacitor. Y con esto estaríamos terminando el circuito o el análisis del circuito. Y también las tres respuestas. Ya vimos una respuesta libre, una respuesta forzada y esta sería una respuesta total. ¿Por qué es una respuesta total? Porque si ubican o ya sea en la libreta, en los videos, en el primer instante de tiempo, es decir, en tiempos menores que 0, se obtuvo una condición inicial. Y en tiempos mayores que 0, cuando transformamos el circuito al dominio de Laplace, no solo teníamos una fuente dependiente, también teníamos una fuente real. Y cada vez que tengamos un circuito en el cual al realizar su análisis en tiempos menores que 0, se tengan condiciones iniciales y en tiempos mayores iguales a 0, en el dominio de Laplace tengamos fuentes dependientes y fuentes reales, la respuesta que se obtiene es una respuesta completa o una respuesta total. Recuerden, nada más retomando, la respuesta libre es cuando analizamos un circuito y este en tiempos menores que 0 tiene condición inicial, pero en tiempos mayores que 0, el circuito que vamos a analizar solo tiene fuentes dependientes, no tiene ninguna fuente real. Esa sería una respuesta libre. Una respuesta forzada puede tener también interruptores. El que nosotros analizamos no tiene interruptores, pero si tuviera interruptores, al analizar en tiempos menores que 0, si no encontramos condición inicial en los elementos, entonces es una respuesta forzada o iniciamos pensando que es una respuesta forzada. ¿Cuándo lo verificamos? Cuando en tiempos mayores que 0, el circuito que tengamos que analizar en el dominio de Laplace tenga únicamente fuentes reales. Entonces, si en tiempos menores que 0 no se tienen condiciones iniciales y en tiempos mayores que 0 el circuito tiene solo fuentes reales, esa es una respuesta forzada. Y por último, la respuesta total es cuando al analizar el circuito en tiempos menores que 0 tiene condiciones iniciales y en tiempos mayores que 0 el circuito que vamos a analizar tiene fuentes dependientes y fuentes reales. Y con eso estamos terminando la parte correspondiente al capacitor. Nos falta la parte de la bobina.